Cuando los Cuatro Fantásticos debutan en 1961, Marvel hace algo muy distinto al resto de editoriales. Crea una familia. Reed, Sue, Johnny y Ben están juntos porque comparten una responsabilidad y un error que no se puede deshacer. Durante años, Marvel protege esa idea con mucho cuidado. Mientras otros equipos se rompen y se reforman, los Cuatro Fantásticos se mantienen iguales. Por eso, cuando Marvel empieza a cambiarlos, no es casualidad. Cada cambio indica que algo no estaba funcionando. A veces, dentro de la historia, y muchas veces fuera de ella. Hoy vamos a recorrer esas grietas, para entender qué estaba fallando, qué intentó arreglar Marvel, y por qué hasta la familia perfecta acabó siendo un experimento. La primera grieta llega pronto. En 1968, en Fantastic Four número 81, Marvel se enfrenta a un problema nuevo. Sue Storm está embarazada. Por primera vez, la vida personal obliga a intervenir en el equipo. Sue decide apartarse para proteger a su hijo, y Marvel tiene que tomar una decisión. ¿Qué hacer con un grupo que no está pensado para funcionar con 3 miembros? La solución es Crystal. Crystal no es una desconocida, es miembro de la familia real inhumana, un grupo ya ligado a los Cuatro Fantásticos, y además mantiene una relación sentimental con Johnny. No entra por ser más fuerte que Sue, entra porque encaja. En ese número, Reed la invita a unirse como miembro oficial. El equipo sigue funcionando, las historias continúan, pero algo cambia para siempre. Por primera vez, Marvel demuestra que los Cuatro Fantásticos pueden modificarse y sobrevivir. La siguiente fractura llega desde dentro. En Fantastic Four número 132, Sue Storm abandona el equipo otra vez, pero esta vez no es por maternidad, es por Reed. El matrimonio está roto. Las decisiones de Reed, su frialdad y su obsesión por el trabajo han pasado factura. Sue ya no puede seguir fingiendo que todo funciona, y Marvel da un paso más arriesgado. Sue no se va por obligación, se va por elección. Para ocupar su lugar entra Medusa. Medusa es la reina de los inhumanos, una figura de autoridad acostumbrada a liderar y a tomar decisiones sin pedir permiso. No depende emocionalmente de Reed y no gira alrededor de él. Entra para sostener un equipo que ya no es una familia. El grupo sigue adelante, pero el ambiente cambia. Por primera vez, Marvel deja claro que el mayor peligro para los Cuatro Fantásticos no es un villano, es su propia convivencia. El siguiente cambio tiene que ver con cómo funciona el equipo. En Fantastic Four número 265, tras los acontecimientos de Secret Wars, Ben Grimm decide quedarse fuera. No está muerto, no está perdido, simplemente quiere otra vida. Y por primera vez, los Cuatro Fantásticos pierden a su pilar físico. Para ocupar su lugar entra She-Hulk. Jennifer Walters no es una copia de Hulk. Es fuerte, estable y, a diferencia de Ben, mantiene el control. No vive sus poderes como una maldición, y eso cambia la dinámica. She-Hulk entra como miembro oficial, no como sustituta, y se queda. El equipo sigue funcionando, las misiones continúan, pero ahora lo hacen de otra manera. Marvel demuestra que el equipo, además de sobrevivir a un cambio, puede reorganizarse alrededor de él. No se tapa un hueco, se acepta que el grupo puede ser distinto y seguir adelante. Cuando llegamos a 1987, Ben Grimm ya ha vuelto al equipo. La formación clásica está completa otra vez, y aún así, Marvel decide cambiarla. En Fantastic Four números 305 y 306, Reed Richards y Sue Storm se apartan voluntariamente, se van para centrarse en su hijo. Eso deja a los Cuatro Fantásticos sin su cerebro y sin su eje emocional. Ben asume el liderazgo y el equipo se recompone con 2 incorporaciones. La primera es Crystal, que regresa. Esta vez no entra por necesidad, sino porque ya conoce al grupo y ha sido parte de él. La segunda es Sharon Ventura. Sharon no viene del entorno de la primera familia. Es una mujer física, acostumbrada al combate, sin vínculo emocional con los Richards. Más adelante, además, desarrolla poderes que la acercan físicamente a Ben. El equipo sigue funcionando, pero ya no se siente igual. Y ahí está la clave. Este cambio no responde a una crisis dentro de la historia, sino a una pregunta editorial. ¿Los Cuatro Fantásticos pueden existir sin Reed y Sue? El experimento aguanta, pero no convence. Marvel acaba dando marcha atrás y deja claro que, sin los Richards, el equipo pierde su identidad. En 1994, Marvel decide ir un paso más allá. Esta vez, Reed Richards no se aparta. Desaparece. En Fantastic Four número 384, Reed es dado por muerto tras un enfrentamiento con Hyperstorm. Para el equipo, el resultado es el mismo. El cerebro de los Cuatro Fantásticos ya no está. Sue asume el liderazgo y Marvel introduce a Scott Lang para ocupar el hueco. Scott no es un peso pesado cósmico. Es un científico competente, práctico y cercano. Alguien capaz de ayudar en el laboratorio y de entender la tecnología de Reed. Entra para que el equipo funcione, no para reemplazar a Reed como figura, y eso se nota. Los Cuatro Fantásticos siguen adelante, pero el eje del grupo ha desaparecido. Marvel comprueba algo muy claro. Puedes sustituir el puesto de Reed, pero no su papel. El equipo existe, pero sin él deja de ser el mismo. Tras la desaparición de Reed, el equipo queda tocado. En 2007, esa herida vuelve a abrirse, y esta vez no es por una ausencia, es por una decisión. Durante Civil War, Reed Richards toma partido.
apoya el registro de superhumanos y cruza límites que antes no había cruzado. Sue no lo soporta. En Fantastic Four número 543, Reed y Sue deciden apartarse del equipo para intentar recomponer su matrimonio. No se van porque no puedan seguir luchando, se van porque ya no pueden hacerlo juntos. Marvel introduce entonces a Black Panther y a Tormenta. No entran para sustituir a Reed como cerebro ni a Sue como corazón. Entran como una pareja estable, acostumbrada a gobernar y a tomar decisiones difíciles. El equipo funciona, pero algo es evidente. Los Cuatro Fantásticos pueden adaptarse a casi cualquier cambio, pero sin el vínculo entre los Richards dejan de ser una familia. Después de probar al equipo sin Reed y Sue, Marvel cruza la línea más difícil. En Fantastic Four número 587, Johnny Storm muere. No se va, no se aparta, muere defendiendo a los demás, y por primera vez, uno de los cuatro no puede volver. La reacción no es buscar un sustituto inmediato, no entra otro Johnny. Marvel hace algo mucho más drástico, el nombre del equipo desaparece. Los Cuatro Fantásticos dejan de existir. En su lugar nace FF, la Fundación Futuro. El grupo continúa, pero ya no como una familia, sino como una unidad centrada en una misión concreta. Para ocupar el hueco entra Spider-Man, no por poder, sino por el vínculo personal que tenía con Johnny y por su sentido de la responsabilidad. El equipo funciona, pero ya no es el mismo. Cuando falta uno de los cuatro de forma definitiva, el grupo puede seguir adelante, pero la familia se rompe. Tras la muerte de Johnny y del experimento con la Fundación Futuro, Marvel toma una decisión mucho más radical. Después de Secret Wars en 2015, los Cuatro Fantásticos desaparecen del universo Marvel. Durante varios años, Marvel continúa sin su primera familia. Y esto es importante. Después de décadas probando cambios, sustituciones y fórmulas distintas, el último experimento no es reinventarlos, sino comprobar si pueden desaparecer por completo. El universo sigue adelante. Otros equipos ocupan su espacio. La editorial funciona, pero algo falta. Y cuando los Cuatro Fantásticos regresan, no lo hacen con una nueva idea ni con una alineación distinta. Vuelven como siempre fueron. Porque después de probarlo todo, Marvel aprende la lección definitiva. Este equipo no se puede borrar sin consecuencias. Después de todo este recorrido, la conclusión es clara. Marvel probó de todo con los Cuatro Fantásticos. Sustituciones puntuales, cambios emocionales, experimentos editoriales, incluso hacerlos desaparecer. Y en cada intento, el mensaje fue el mismo. El equipo podía cambiar, pero solo hasta cierto punto, porque los Cuatro Fantásticos no eran solo una alineación, eran una familia. Y cada vez que se alejaron demasiado de esa idea, algo se perdió por el camino. Por eso, cuando regresaron, no lo hicieron reinventados, volvieron como siempre habían sido. Si quieres entender por qué este equipo fue tan intocable desde el principio, te dejo el vídeo de los 10 héroes más antiguos de Marvel, donde repasamos cómo nacieron los primeros personajes del universo. Y ahora, dime en comentarios, ¿qué cambio crees que fue el más arriesgado de todos? Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos, porque aquí hablamos de la historia de los superhéroes.